profesora. Hoy me encuentro con mi abuelo, al cual le voy a hacer una entrevista de cómo fue su vivencia durante el golpe de Estado. Seguimos con las preguntas. Nombre. Miguel Eduardo Irrazábal Herrera. Edad. 64 años con 8 meses. Lugar y fecha de nacimiento. El 31 de diciembre de 1960. En el Hospital Regional de Rancagua. Ocupación y situación durante el golpe. Estudiante de enseñanza básica, estaba en séptimo año. ¿Y su contexto socioeconómico? Clase media, baja sería, por ahí podría ser. ¿Qué recuerdos tienes del periodo del golpe militar? Bueno, que fue una etapa muy triste para todos los chilenos. Y eso que yo era un jovencito, pero eso afectaba a toda la familia, adultos, niños. Y fue muy triste por lo que antes y lo que pasó después. ¿Cómo vivió los días previos, durante y posteriores al golpe? Bueno, los días previos al golpe fue una etapa triste para todos, porque para conseguir algo de alimento había que prácticamente amanecerse haciendo filas para comprar carne, para comprar azúcar, que eran los más. Para la gente que fumaba, o se amanecían para ir a comprar cigarros. Y casi todas las cosas de primera necesidad, fuera de que valían el 3, 4, 5 veces más, tenían que pagar, tenían que hacer fila, cola, de toda la noche a veces, para que te atendieran al otro día, al mediodía. Y eso fue como una de las cosas más tristes por hacer, que faltaban cosas y gente que más acomodada o gente que tenía más contacto tenía de todo. Algunos gente tenía de todo, sin exagerar, porque incluso vendían. ¿Y durante? Durante el golpe, bueno, ahí fue también pues, de miedo, incertidumbre, porque se llenó de militares por todos lados, ¿no? Colocaron un toque de queda sobre el mismo día, que era a las 5 de la tarde, ya no podía andar nadie en la calle. Y pasaban los militares con los jeeps por allá y para acá, para todos lados. ¿Y previo al golpe? Después del golpe, ¿cómo lo vio? Bueno, ahí después del golpe siguió el miedo, porque al final todo el mundo tenía miedo por los toques de queda. En la población donde vivía yo pasaron como allanando las casas, todas las casas. Entonces, hay, por ejemplo, la gente que tenía que ir de la Unidad Popular tenía discos, por ejemplo, escritura, o tenía diario y cosas así, tenían que estarla escondiendo porque pasaron por todas las casas, gente que la botó o la botaban al baño en esos tiempos. Y en las noches, por ejemplo, el toque de queda era partieron a las 5 de la tarde y después fueron alargando, pero tú estás en tu casa viendo tele con tu familia y pasaban los milicos y te golpeaban, que se fueran a acostar por las 9 de la noche, en pleno verano. Imagínate lo que significa eso. ¿Puede expresar su perspectiva sobre las causas y consecuencias del golpe? Lo que yo pienso ahora, como adulto, o con los años. De las consecuencias y las causas de las consecuencias. Bueno, las causas, al final, todo era porque había una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Y se peleaban el poder de Latinoamérica. Estaba Cuba metida también en eso. Y Chile parece que era muy importante para esos países. Como decidieron que tenían que hacer un golpe, porque al final el gobierno que había era de la gente, pues, del pueblo. Ese era el gobierno que había. Y hicieron muchas cosas por ambos lados. Hicieron cosas malas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del golpe? Eso fue lo más caro, porque cuánta gente desapareció, cuánta gente perdió trabajo, algunos perdieron la vida. Y con represión, y después de eso igual había harta represión. Gente que
lo, lo andaban echando al agua porque pertenecían a los, por ejemplo, que eran más movidos, los que participaban más en las organizaciones, como que había en ese tiempo de la Unidad Popular. Y había gente que los delataba, pues. Este participó y eso lo iban a buscar, lo sacaban los milicos y se los llevaban, desaparecían. En mi población que vivía yo desapareció varias gente. Gente joven, de 20 años, 25 años. Fueron varios que desaparecieron. ¿Y en qué población vivía? En la población Esperanza de Rancagua. ¿Cómo interpretó los eventos en ese momento? En ese momento, como un joven, un niño, porque en esos años no pensábamos, solamente lo dedicamos a vivir lo que nos tocaba vivir, ¿no? A hacer cola. Eh, no, hambre no se pasaba, porque al final conseguí de todo con las colas, pero costaba conseguir. ¿Cómo afectó el golpe en su vida personal y familiar? No, a mí no nos tocó mucho ver en la familia que alguien desapareciera o muriera, no los tocó. Solamente gente que conocíamos de la población que desaparecieron, no estaban. Que fue lo más, sino después fue el miedo que había, porque veía ahí, no sé, un militar, un carabinero, llegar a tiritar porque abusaron un poco del poder que tenían. No, por ejemplo, nosotros como jóvenes ya de los, no sé, cuando teníamos 15 años, 14, 16 años, no los podíamos juntar en la esquina, nos sentábamos y veíamos un vehículo y teníamos que desaparecer, y cada uno corriendo para sus casas. Y en ese tiempo no era tanto como lo que se ve ahora, por ejemplo, que cada uno vive en su casa, ¿no? Antes no se vivía mucho la vida en población, en la esquina, el grupo que se juntaban, las pichangas en la calle, todas esas cosas. ¿Qué acción tomó durante ese periodo? ¿Qué acción? No, ¿O acciones? Es que por la edad que tenía yo era estudiante, pues, y nos dedicábamos a estudiar y nada más, pues, y fue un periodo medio, como dijera yo, muy, como que estábamos muy reprimidos como juventud, como que no podíamos como expresarnos mucho. Lo más que lo expresábamos era en el colegio, cuando yo estudié en la escuela industrial, ahí como que de repente en todos los lotes gritábamos cosas y nos íbamos a la plaza. Lo más que hacíamos eso, pero nada más. Consignas políticas, nada, pues, empezaron a aparecer después. Después con los años 80, pasaditos los 80 y para arriba empezaron a haber más manifestaciones de la población. ¿Recuerda alguna historia o anécdota significativa para usted? Yo creo que la más que nos tocaba vivir cuando pasaban los milicos, los golpeaban con las cachas de los rifles, las puertas para que los fuéramos a acostar, porque teníamos la tele prendida, las luces. Hasta en eso se fijaban. Y por última pregunta, ¿cuál fue su percepción respecto a la censura, represión y resistencia? Bueno, con respecto a esas tres cosas que me dices sobre la censura, era en los diarios, la televisión, era todo lo bonito que se mostraba, ¿no? Lo que teníamos, lo que podíamos ver, pues los diarios estaban controlados, solamente se mostraba lo que quería que los militares se supieran. Y muchas cosas de esas eran mentiras, ya la gente no creía. Lo que escuchaba la gente, escuchaba la radio cooperativa. Y fue la única radio que no fueron capaces de controlarla. Hasta cosas que desaparecía gente y ellos contaban una historia, después la radio contaban otra. Y después con los años se supo que en realidad eran montajes. Era tal la manera que de represión, gente que la tomaban como para sacarle, las torturaban para sacarle cosas que a lo mejor pensaban que había gente se estaba organizando contra los militares.
Y al final, sí, con los años se supo que sí, gente jóvenes se organizaron. Y ellos fueron, incluso hasta el mismo Pinochet lo tuvieron una vez a punto de matarlo, con un bombazo, y al final una bomba que nunca explotó, gente que luchaba por eso. Y eso, producto a eso, por esa gente que luchó, se logró apurar un poco, si no todavía estarían. En los años, ya las protestas en los años 88 eran grandes. En la noche decían, por ejemplo, ya esta noche va a haber protesta y se cortaba la luz, la gente salía a las calles y ya los militares no se dejaban caer, ya no salían tanto. Hasta que ya empezaron a que empezaron las conversaciones para que hubiera un plebiscito. Y ahí en el año 88, sí, fue el plebiscito, donde preguntaban si queríamos que la Junta Militar siguiera o no. Entonces en esa ya ganó el no, pero con un rotundo no. Y ahí ya a los 2 años, ya después, al otro año hubieron elecciones y ahí se fueron entregando de a poco el poder los militares. Nacieron en ese tiempo, en los 80, estaban los prisioneros, que toda la gente los cantaba, en las fiestas, en todas las... Y que iba a caer, y que iba a caer, hasta que cayó. Y bueno, cuando llegó la democracia, fue una alegría muy grande para el pueblo. Estas son preguntas extra. ¿O usted puede decir que tuvo una adolescencia normal durante todo ese periodo? ¿O no le afectó? Sí, nos afectó. Como jóvenes, niños, sí, porque, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a estar hasta las 11, 12 de la noche jugando, en el verano sobre todo, en la calle. Jugábamos a la pelota y después ya no. Ya a las 7 de la tarde ya estamos guardados. Y después de eso en su adolescencia ya más grande. También teníamos atados porque no éramos libres. En el colegio, por ejemplo, en industrial, ya cualquier cosa lo veía en grupo, ya tiro mandaban a los carabineros a disolver esos grupos. Cuando en la enseñanza media. Era triste. Ya no éramos libres. Y usted comentaba que se tenían que hacer filas. ¿A usted le pasó que tuvo que acompañar a su mamá, a su hermana? A mi papá, mi mamá, con mi hermana íbamos también. Era toda la noche prácticamente, que había que estar, hasta el otro día. ¿Y cómo se Y lo veía íbamos la gente? turnando, por ejemplo, para ir a comprar cuando había carne, para comprar azúcar. Y no era, y otra fila no, en el tal almacén va en harina, por ejemplo. Tenía que ir a eso. Y otra fila va a ir a comprar los que fumaban, por ejemplo, iban a ver cigarros en ese almacén. Decían, tal va a llegar al almacén. Lo más curioso es que después al otro día del golpe aparecieron todas las cosas. Digo, sí. Porque ahí se conversaban la noche, aparte de todas las noches. Y aparecieron todas las cosas. A su precio ya no pagáis 2 o 3 veces, porque ya no había escasez, pues aparecieron, no sé cómo iban a fabricar tanto en tan poco rato. Entonces estaba toda la gente lo tenía fondeada, los grandes productores, fondear las cosas. Cuando llega el día que van a bombardear la moneda allí, ¿cuál fue sus emociones, la reacción de su entorno? ¿Cómo vivió ese momento, hora, lugar y fecha? El mismo día 11, yo iba a comprar el gas en un carrito con un primo. Y como cuando íbamos para allá, empezaba a decir la gente, oh, están bombardeando la moneda, van a derrocar a Allende. Y chuta, lo apuramos, pues de miedo. Lo apuramos y volvimos sobre la misma a la casa. Estábamos a 2 o 3 cuadras, ¿no? Y de ahí ya toda la gente se empezó a guardar. Porque ya estábamos hablando de bombas y armas, golpe militar. Y efectivamente se escuchaban de repente balazos. En la misma población se escuchaban balazos. Entonces ya la gente tenía miedo, ¿no? Cada uno en sus casas, escondido, ya no.
sin salir a la calle, pues ya no se veían los cabros jugando en la calle, nadie, solamente pegados en la televisión para los que tenían, porque también no todo el mundo tenía televisión, y otros en la radio, viendo las noticias, y, y cuando dieron que Allende se había, se había suicidado. Y nadie creía, pues, todos pensaban que lo habían matado, pero después a través de los años se prefirió matarse que entregarse. Y murió como héroe Salvador Allende, que era un doctor, no era un estadista. Y en su casa, ¿qué emociones ocurrieron? No, en la casa estábamos todos ahí, pues, en la casa. Quedamos, bueno, había una hermana mía, ¿no? Y la otra andaba en Santiago con mi otra hermana, la Nancy. Y mi papá y mi mamá, ¿no? Yo, los cuatro. Y ahí pegado en la radio nomás, escuchando las noticias. Y después ya cuando dijeron, como a las 5 de la tarde, dijeron ya está todo en toque de queda, ya. Y ahí quedamos fondeados, ¿no? Dentro de la casa. Y ya nadie podía salir. Y así fueron varios días, después como al tercer, cuarto día me parece que ya dijeron ya a las 6, y así lo fueron alargando. Pero se mantuvo varios meses, que a las 9 de la noche ya tenían que estar todos funcionando. Ana, me acuerdo, sin ir al colegio, que todo tomara su normalidad, entre paréntesis normalidad. Y cuando se empezaron a restablecer las cosas de, no sé, el mismo colegio, ya tenía estrictamente prohibido hablar de política, de nada, de nada, de nada. Se prohibían los grupos, cambiaron los rectores de los colegios, del liceo industrial, que no estaban en el colegio, estaban en séptimo. Cambiaron hasta los directores de los colegios. Y fue a través después del tiempo que se fue como acrecentando la violencia de Estado contra el pueblo, que eso fue lo más triste. Después nos yendo más cosas. Yo me acuerdo después, bueno, lo único que contribuí con la democracia, que fui apoderado cuando fue la votación del sí y el no, que iba a aceptar. Estuve todo el día ahí para contar los votos y para ver que fueran legales. Y me acuerdo que, bueno, a Pinochet le habían dicho que ya habían ganado, y no, pues fue una paliza, fue como un 60%, 70% de que dijeron que no. Así que, bueno, y después ya del tiempo de los 90 ya ahí se supieron más cosas. Ya con los juicios y todas las cuestiones que se hicieron, se supieron muchas cosas más. Por ejemplo, cuando falleció en Argentina un militar que era como segundo militar acá, y se fue a Argentina acabando ya del país, le dieron la salida y lo mandaron a matar allá, y dijeron que aquí que no, que había sido un accidente. Y no, por los años se supo que lo habían mandado a matar, igual que al papá de Letelier en Estados Unidos también. Entonces bien, muchas cosas negras que se hicieron para mantenerse en el poder. Y con el tema de la muerte, ¿usted cómo lo vivió? Cercano, lejano. Es que era tan, como te dijera yo, que eran muchas muertes, y todas tenían como el mismo sello. Tenía ahí una verdad y tenía ahí otra verdad. Siempre habían dos versiones. Entonces, al final uno iba creyendo la que uno creía, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en las noticias, todos los canales te dan que no, porque haya sido un accidente, lo mismo cuando quemaron a los cabros, al periodista, que eran jóvenes, estudiantes de 20 y tantos años, los quemaron vivos. Se salvó uno, parece, y decían que no, que ellos mismos se habían tirado, o sea, nadie les creyó. Otra vez después, con los años se supo que lo habían quemado. Entonces, esas cosas hacían sufrir mucho a la gente,
Porque todo el mundo ya sabía que era mentira y la tele con que no, que le había pasado esto, que eran mentiras, que habían sido autorías que hacían eso, puras cosas así malas. ¿Y no le tocó vivir la desaparición de algún cercano? Más que una muerte No, que se le hayan confirmado. no es ni o sea, gente que vivía en mi población sí, pero familiar no, gracias a Dios no me tocó vivir ni uno que haya desapariciones. Pero se sentía porque era mucha gente que, sin ser malo, o sea, porque ellos tenían una vivencia, creían en un sistema político, por eso lo hacían desaparecer. No, era mucho. No se respetaron sus derechos humanos de vivir. Bueno, esa fue mi entrevista con mi abuelito. Cuando llega el día del golpe de estado, cuando van a bombardear. Ay, ¿cómo se dice? Yo me acuerdo de ella cuando fueron al